Bien, mis hermanos, vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Veníamos el domingo anterior estudiando acerca del capítulo 17 del libro de los jueces, capítulo 17 del libro de los jueces, donde nos habla de Micaía y un joven levita, de Micaía y el joven levita. Y decíamos que Micaía del monte de Efraín, dice la palabra del Señor en el versículo 1, que Micaía era del monte de Efraín. Y vemos cómo su nombre significa ¿quién es como Jehová? Tiene hasta un nombre bastante hermoso y significante, porque dice ¿quién es como Jehová? ¿Quién como Él? Y sí, es cierto, ¿quién es como nuestro Dios? Nadie es como nuestro Dios. Y dice que este hombre era pues también del monte de Efraín. Y recordemos que Efraín significa fructífero, significa próspero. Y podíamos ver cómo, aunque su nombre tenía un gran significado y su procedencia también, ¿cómo empieza esta historia donde este muchacho, este Micaía, roba 1100 ciclos de plata a su propia mamá? El versículo 2 dice que Micaía dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Decíamos que en ese entonces, cuando se profería una maldición, era algo serio. Parece ser que Micaía tuvo temor de ello y más bien quiso confesar de que él era quien los había quitado, como para que la mamá quitase esa maldición que había arrojado sobre aquellos o sobre aquel que le hubiese hurtado el dinero. Y cuando él le dice que esos 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de las cuales maldijiste, dice: he aquí el dinero está en mi poder y lo tomé. Entonces ella lo bendice y él devuelve los 1100 ciclos de plata a su mamá. ¿Y qué dice su mamá? En verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Y mire lo que dice: para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Se supone que es gente que debería tener conocimiento de Dios, porque está hablando del pueblo de Israel. Recordemos que ahí en Jueces, precisamente capítulo 17, versículo 6, dice: en aquellos días no había rey, ¿en dónde? En Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y aún con el conocimiento que ellos tenían, mire cómo supuestamente ella dedica ese dinero al Señor, supuestamente, ¿sí? Al Señor. Y luego dice: para hacer una imagen de talla y una de fundición. Entonces eso es lo que le pasa a muchos creyentes y a mucha gente hoy en día, que piensan también que sencillamente por ir a adorar una imagen, una estatua, algo que no tiene vida, como dice el salmista, que tienen ojos, no pueden ver, manos tienen, no pueden palpar, boca tienen, no hablan, son muertos completamente, y piensan que dirigiéndose a ellos se están dirigiendo al Señor. Incluso Israel mismo cayó en este gran pecado de la idolatría cuando Moisés tarda allá en el monte Sinaí y forman un becerro de oro con todo el oro y las riquezas que sacaron de allá, y comenzaron a adorarlo y decirle: tú eres mi Dios, tú eres quien nos sacó de Egipto, quien abrió el mar rojo, cuando ni siquiera esa imagen, ese ídolo, esa estatua, incluso y peor aún de un animal, estaba allí cuando el mar fue abierto.
Ni siquiera ese animal estaba allí cuando salieron de Egipto y sucedieron todos estos milagros. Pero ellos pensaban que así como estaban actuando, adorando esa imagen, se estaban dirigiendo a Dios. Pero no es así. Y no solamente hablando de idolatría, sino hablando de muchas cosas. Y decíamos el domingo anterior que pensamos a veces que con nuestra situación o nuestra manera de vivir o en la que estamos viviendo en muchas ocasiones una manera errada, pensamos que estamos agradando a Dios y comenzamos a decir Dios por aquí, Dios por allá, y Dios me ayuda y Dios me escucha, cuando su propia vida está vuelta un desorden, como en Génesis capítulo 1, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y pensamos que Dios está allí. Pero recuerde, mi amado hermano, en esta mañana, que el Señor primero, antes de bendecir la tierra, antes de decirle que produjese y que fuera lo que ese gran universo, ese gran planeta que el Señor crea, primero lo organizó, primero lo ordenó. Porque donde hay una vida desordenada y vacía, allí el Señor no se puede mover. Primero Él comienza a ordenar la creación, comienza a ordenar la tierra, y cuando la ordena comienza a bendecirla. No pensemos pues nosotros que una vida desordenada es una vida donde Dios va a bendecir, va a proteger, va a prosperar. No, Señor, no se puede en ninguna manera. Así como le dijo el Señor a aquella mujer samaritana, le dice: ve y trae a tu marido. Y ella le dice: Señor, no tengo marido. Y el Señor le responde: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Es decir, estaba viviendo en fornicación, estaba viviendo como el Señor no lo había establecido en la palabra. Pero lo bonito de ello es que esta mujer al menos le dice la verdad. Pero algo interesante es que esta mujer sabía que había que adorar, porque le pregunta al Señor: al fin, ¿dónde es el lugar de adoración? Porque ustedes dicen que es en Jerusalén y nosotros decimos que es aquí, en este lugar, en este pozo, en esta herencia que nos dio Jacob. Y mire que ellos tenían razón, tenían un gran significado, porque no era una herencia del mismo Jacob, del cual proviene también la nación de Israel. Entonces tenía razón, y pensaban que como estaban ellos adorando allí en ese pozo, en ese lugar, que así estaban agradando a Dios. Pero su manera de vivir decía otra cosa completamente diferente. Por eso cuando el Señor le dice que el que bebiere de esta agua jamás tendrá sed, es en ese mismo instante donde el Señor comienza a darle agua, porque el agua limpia, el agua purifica, y la palabra es esa fuente de agua que salta para vida eterna. El mismo Señor Jesús se lo dice a la mujer samaritana. Y cuando ella le dice: dame de beber, el Señor comienza a darle de beber diciéndole: ve y trae a tu marido. Porque Jesús allí, en semejanza de hombre, Él seguía siendo Dios. Y Él sabía cómo estaba viviendo ella, y por eso comenzó con la palabra a redarguir su vida, a limpiar su ser, a organizar su manera de vivir. No tengo marido, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y aún el que tiene no es tu marido. Y esta mujer dice: me parece que eres profeta. Y comienza, hermano, el Señor a hacer esa obra, y esa mujer se devuelve gozosa a su pueblo y le dice a todos aquellos hombres y mujeres: hay uno que ha descubierto mi vida, que ha revelado cómo estoy viviendo. Me parece que es profeta. Y cuando ella regresa feliz y maravillado de escucharle, le dice ella después: Señor, yo creo que tú eres el Mesías. Y le dice el Señor: yo soy, mujer, el que habla contigo. Pero mire que pensaba esta mujer que estaba agradando y adorando a Dios, pero su vida decía una cosa completamente diferente. Esta gente, Micaía, su mamá, pensaban estar adorando a Dios, formando imágenes de talla y de fundición.
Y dice el versículo 4, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una imagen de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Tenían conocimiento de los rituales del tabernáculo. ¿Por qué hizo efod? ¿Por qué consagra a su hijo como sacerdote sobre su casa? Este hombre estaba totalmente extraviado, aunque tenía conocimiento de las cosas de Dios. Y eso es lo que sucede, hermanos. Hay muchos que tienen el conocimiento de la palabra de Dios, pero su manera de obrar no es conforme al conocimiento que tienen de la palabra del Señor. Y de allí también es donde el enemigo ha usado la misma palabra de Dios para sacar doctrinas falsas, doctrinas erróneas que han desviado el corazón, como dice el mismo Señor Jesucristo, aún de los mismos escogidos. Porque decimos, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y el Señor dice que cuando en estos postreros tiempos, en las señales antes del fin, dice que vendrán falsos cristos engañando a la gente, diciendo, vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y si es posible, aún a los escogidos. O sea que el grupo como que se sigue reduciendo. Llamados, escogidos, y aún de los escogidos van a ser engañados algunos también. Entonces es doloroso, es triste esta situación. Tener conocimiento de la palabra, tener conocimiento de nuestra propia manera de vivir y no cambiar y no poner la palabra de Dios por obra. Por eso dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Recordemos que por allí había una versión, la traducción lenguaje actual dice, cada uno hacía lo que le daba la gana. Y esta expresión es bastante significante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros procedemos, actuamos, nos conducimos de acuerdo a lo que a nosotros nos parece está bien. Pero ¿será que está bien ante los ojos del Señor? Recuerde lo que dice el libro del Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo número 16, versículo 2. Dice la palabra del Señor, analice esto. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y usted ve, usted analiza, colocando ejemplos. Cada vez que se está hablando de un asunto, aquel grupo de personas son los que actúan bien, son los que andan rectamente, son los que procedieron de la mejor manera, y de los que están hablando mal fueron los equivocados, fueron los que no tuvieron la razón. Y resulta que los equivocados están diciendo, no, nosotros fuimos los que actuamos bien, los equivocados son ellos, porque todos los caminos, todos los pensamientos, toda la forma de proceder del ser humano es limpia en su propio pensamiento, en su propio concepto. Pero hay algo que no nos podemos escapar, y es que el Señor pesa los espíritus. Él sabe quién está procediendo bien y quién no. Por eso es difícil asumir cosas, porque pensamos que nuestro pensamiento es el único que está correcto y el de los demás no vale absolutamente nada. Pensamos que no, la manera es esta y no esta. Incluso muchas veces no, es que no es como el pastor dice, sino como digo yo, o me parece que es mejor hacerlo así. Y así suceden muchas cosas. O el pastor también puede decir, no es como dice el hermano, es como lo estoy diciendo yo. No, hermano, no es como diga fulano, no es como diga sultano, es como dice la palabra de Dios. Por eso nuestro proceder debe ser según la palabra del Señor. Dice el versículo 7, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este joven levita, dice la palabra del Señor, que era de Belén de Judá.
La antigua versión dice que tenía su habitación allí en Leví. Pero este joven levita, en realidad su naturaleza era de Judá. Y dice que este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Este joven levita que menciona la palabra y que era natural de Belén de Judá, dice que partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Un mejor sitio, una mejor posición, quizá una mejor retribución. Lo dice incluso más adelante la palabra del Señor. Menospreciando su procedencia y menospreciando quién era. ¿Cómo así menospreciando su procedencia? Desconociendo que era de la tribu de Judá, el cual significa alabanza. Y hemos enseñado en muchas ocasiones que esa alabanza tiene que ver, más que música, es con nuestra manera de vivir, con un estilo de vida. Olvidó su procedencia, sale de allá, como que se cansa de vivir bien, como que se cansa de dar ejemplo. Y aparte de eso, no se olvida de su procedencia, sino de quién es, porque ejercía oficios de levita, de sacerdocio. Y partió de esa ciudad para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, como si donde Dios lo ha puesto no fuera importante. Y eso tenemos que tener mucho cuidado con esto, mi hermano, porque estudiamos la historia de el libro de Ruth, donde qué le pasó a Elimelech y a su familia por haberse salido no solamente de Judá, sino de Israel. Lo que encontraron fue ruina, destrucción, tristeza, amargura. Y dice la palabra, el versículo 8, que este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. O sea que llegó nada más y nada menos que a la casa de un hombre idólatra, de un hombre que se había desviado de la ley del Señor. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y viene el versículo 12 y dice: y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Este joven levita de la tribu de Judá menospreció su procedencia, menospreció el llamado de Dios, su oficio, y va a dar nada más y nada menos que a casa de un hombre perverso, porque era perverso, se había desviado de la ley del Señor, y lo que él tenía conocimiento de la palabra del Señor lo había profanado ya prácticamente. Pero este hombre le agradó porque le ofreció Micaía dinero, le ofreció vestido, le ofreció comida. Mi hermano, esto nos lleva a reflexionar cuánto vale para nosotros este llamamiento que el Señor nos ha hecho. Cuánto vale para nosotros nuestra procedencia, porque un día el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un día nos arrepentimos, nos convertimos, conocimos de que Dios es uno, como dice el primer y gran mandamiento: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aprendimos todo ello, nos bautizamos en su nombre, y ahora nuestra ciudadanía no es de aquí, sino que es de los cielos. Entonces, ¿cuánto vale para nosotros nuestra procedencia?
Nuestra procedencia es de los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. ¿Cuánto vale para nosotros el llamamiento que el Señor nos ha hecho? ¿Cuánto vale para nosotros ese don, ese oficio que el Señor nos ha dado para ejercerlo en su obra y ayudar para que otros se salven? Pero muchas veces puede más lo material. Muchas veces puede más el dinero, muchas veces puede más la vanidad, es decir, esas cosas pasajeras, esas cosas que no valen nada, esas cosas que de todas maneras se corrompen, se terminan, se pudren, se acaban. Eso es vanidad, algo vano, algo que tiene un fin, algo que tiene una caducidad. Tanto así que el mismo Salomón termina diciendo en el libro de Eclesiastés capítulo 12 que aún nuestro propio cuerpo es vanidad, porque algún día volverá al polvo de la tierra de donde fue tomado. Pero si nos hemos acordado de nuestro Creador, como dice, entonces el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y es allí donde está el punto que tenemos que analizar. ¿Cuánto vale para nosotros nuestra salvación? Ese llamamiento y ese ministerio que Dios nos ha dado. Porque de todas maneras, esta gran comisión el Señor no se la dio solamente a los apóstoles, a sus discípulos, a los profetas, a los pastores. No, este llamamiento fue para todos. Este mandamiento fue para todos: id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuánto vale para nosotros nuestra salvación? ¿Estamos aburridos? ¿Estamos cansados? Este hombre que era de Belén de Judá se cansó de vivir una vida agradable a Dios y a los ojos de los demás por ir a buscar deleites pasajeros, deleites temporales del pecado. Cuando la palabra habla de deleites temporales del pecado, pues llama la atención, porque un deleite es algo que uno disfruta, un deleite es algo que uno goza, un deleite es algo en el cual uno se divierte y tiene cierta felicidad. Pero ¿le da gozo? Porque la felicidad es pasajera, pero el gozo que es fruto del Espíritu es el que permanece allí para siempre, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Eso le da gozo? Por eso recuerden, cuando a esta mujer se le muere el hijo y va a buscar al profeta Eliseo, Eliseo manda a su siervo y va a recibirle, y cuando este siervo va a recibirle le pregunta: ¿cómo va todo? ¿Cómo va tu familia? ¿Cómo va tu hijo? ¿Todo bien? Y ella le dice: bien. Y ella iba a ir a buscar al profeta porque su hijo se le había muerto, pero como confiaba en Dios, aún en esa situación difícil, quizás llorando, no sé cómo estaba, pero le dijo a su siervo: todo está bien. Y como dice una canción, no solamente todo está bien, sino que todo también va a estar bien. Porque ese es el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra protección. Porque aunque pasemos momentos difíciles, sabemos que tenemos una esperanza. Entonces, un deleite es algo que uno disfruta, pero es pasajero. Por eso dice deleites temporales del pecado. Disfruta por un momento, se alegra por un momento, goza por un momento, pero su fin, su camino es camino de muerte, de perdición. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Para este hombre menospreció su procedencia, menospreció su oficio, su ministerio, por irse detrás, supuestamente, a donde pudiera encontrar un mejor lugar. Hermanos, ¿será que no hay mejor? ¿Será que hay mejor lugar que este? ¿Que donde Dios nos ha puesto? ¿En su reino, en el evangelio? ¿Será que hay un mejor lugar que este? ¿No nos dice el Señor a través de su palabra por medio de vos: no te vas a espigar a otro campo, aquí lo tienes todo? ¿Habrá otro lugar mejor? No lo hay. ¿Por qué menospreciar la salvación y lo que Dios nos ha dado por deleites temporales del pecado? Solamente por agradar a nuestra carne, solamente por agradar a nuestros ojos. Dice el gran sabio Salomón: nunca se cansa el ojo de ver. ¿Por qué cambiamos ese llamamiento? Por cosas que sabemos que van a conducir a la perdición. Este joven levita de la tribu de Judá, de Belén de Judá, dice
que le agradó quedarse allí. ¿Por qué? Porque le ofrecieron bienes, porque le ofrecieron 10 ciclos de plata por año. Tuvo que haber sido un buen dinero. Le ofrecieron vestidos, le ofrecieron comida. Mire, todo lo material y lo que le agrada a la carne. Y claro, el levita se quedó. Le agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía lo consagra como su sacerdote. Y él pues dejó hacerlo. Porque hermano, cuando nosotros no le prestamos atención a la palabra de Dios, a la voz de Dios, aún conociéndola, no nos importa lo que se haga o lo que se deje de hacer. Para nosotros da igual, sí o no. Y sigue diciendo la palabra del Señor allí en el versículo 13. Y Micaía dijo, mire lo que dice Micaía, porque tenía el conocimiento. Ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. ¿Dónde tenía él todo ese conocimiento? Y sí, tenía un levita por sacerdote, pero ¿qué? Todo fuera de los parámetros de Dios, todo fuera de la ley de Dios, profanando el culto, profanando el servicio, haciéndolo a la manera de ellos. Ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote, pero su casa llena de ídolos, llena de terafines. Esos ídolos, lo que se puede ver, lo que los demás ven. Los terafines, esos ídolos pequeños, que son cosas que los demás no ven y que nos hacemos pasar por santos delante de la gente, pero dentro de mi casa, que soy yo, cosas, terafines que están impidiendo mi comunión con el Señor. Pero ¿qué de aquel que nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos? ¿Qué de aquel que todo lo ve, que nada se le esconde? Algo interesante es que el libro de los Jueces comienza a mostrarnos cómo el pueblo de Dios, esta nación del Señor, se desviaba de sus caminos, se olvidaban del Señor. Los enemigos los oprimían, les robaban todas sus cosechas y todo lo que producía la tierra no lo disfrutaban ellos, sino que lo disfrutaban otros. Porque cuando uno no le cumple al Señor, viene el devorador y se lleva todo. Pero cuando usted y yo le cumplimos al Señor, dice el Señor, yo destruiré al devorador. Él cerca nuestra viña, Él la protege. Y el pueblo clamaba por esta situación, se cansaban y el Señor les levantaba un juez. Traía paz en ese tiempo, durante esos años. Y moría aquel juez y otra vez el pueblo volvía a hacer lo malo delante de Dios. Y así se la pasaban en un juego. Pedían perdón, el Señor los ayudaba y cuando ya se sentían bien, otra vez hacían lo malo delante del Señor. Y hermano, qué bueno aprovechar este momento para hacer referencia a lo que está pasando hoy en día. De que esto que ha sucedido de la pandemia, para nosotros como creyentes que somos, es un sonido de trompeta para que, como dice la palabra, cuando veáis todas estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Esto es un sonido de trompeta mostrándonos de que la venida del Señor está muy cerca, muy pero muy cerca. Y esto ha hecho de que muchos creyentes se afirmen más. Esto ha hecho también de que algunos que estaban apartados, descarriados, se reconcilien con el Señor. Y esta situación ha hecho grandes milagros, que paradójicamente ha hecho grandes milagros. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos en medio de un encierro,
es donde la palabra del Señor más se ha extendido a través de las redes sociales y de muchos medios por los cuales la palabra se ha difundido. Y el Señor ha comenzado a abrir muchos mares rojos y a hacer milagros, ¿cómo no? Pero ¿qué sucedía cuando estaba el tiempo malo en Israel? Clamaban al Señor, se arrepentían, se acercaban a Él. El Señor les levantaba un juez, comenzaba a pasar la cosa, traía paz, y mientras estaba el juez todo bien. Pero moría el juez, ya todo otra vez estaba tranquilo, normal, entonces volvían y se olvidaban del Señor. Entonces lo que quiero decir en esta mañana con esto es que, hermano, que no vaya a ir pasando poco a poco esta pandemia y como no sucedió nada y como no nos tocó a mí, entonces ya vuelvo a relajarme en mi vida espiritual. Vuelvo otra vez como a la monotonía, como hacer las cosas de Dios a un lado, pero pensando que estamos firmes. Que los que de pronto se han reconciliado con el Señor, bueno, no pasó nada, ya llegó la calma, bueno, entonces salgámonos otra vez de aquí. No. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando sucedió esto, ya llegó un momento en que ya no eran los enemigos extranjeros, vecinos que los agobiaban, que los oprimían. Ya como que el Señor se cansa de esto. Y en el capítulo 17, porque antes de esta historia está lo de la muerte de Sansón, la historia de Sansón y su muerte. Vemos a partir del capítulo 17 hasta terminar el libro de los jueces que ya no son los enemigos quienes atacan, quienes los destruyen, quienes los oprimen, sino que ahora comienza como un nuevo ciclo donde ya no es los de afuera, sino que ya es adentro mismo. Ya comienza Israel a convertirse en su propio enemigo, pues ellos empieza esta historia un hijo robando a su mamá. Ahora su mamá quitando la maldición porque el hijo le confiesa que se robó el dinero. Ella consagra ese dinero al Señor haciendo ídolos. Y este hombre Micaía por ende tuvo casa de ídolos, hizo efod y terafines y consagró a su hijo como sacerdote y después a este levita que andaba por allí. Y comenzó, hermano, la historia a tornarse tan difícil que una vez había también un levita, y en el capítulo 19 habla de una historia de un levita y su concubina, donde llegaron a un sitio allí mismo en Israel, aquella ciudad, y no encontrando lugar donde ser hospedados, solamente llegó una persona y le dijo: ven, quédate aquí, yo le daré alimento te daré alimento a ti, a la concubina y a aquel animal en el cual venía cabalgando. Y resulta que cuando llegaron a ese lugar, llegaron los hombres a querer, a abusar de este hombre también, el cual la respuesta del que los estaba hospedando era que no fueran a hacer semejante cosa. ¿Y sabe qué hicieron? Tomaron a la concubina y abusaron sexualmente de ella toda la noche al punto de quitarle la vida. Y cuando se levantan de mañana, abren la puerta, allí está esa mujer muerta, tirada en el piso, abusada por todos los hombres de aquella ciudad. Y todo esto comenzó a suceder en el mismo pueblo de Israel. Ya no eran los ataques externos, ya el peor ataque comienza dentro de sí, en sí mismo. Y este hombre indignado, este levita, toma a esta mujer y la parte en 12 pedazos y la repartió por todo Israel, porque nunca, desde antes de salir de Egipto hasta la fecha, nunca se había visto una cosa tan aberrante como aquella dentro de los hijos de Dios, de los hijos de Israel. A ese punto llegó Israel y comienza sencillamente a desviarse y comienza con algo que podríamos llamar ante nuestros ojos algo sencillo, con un robo de dinero de un hijo a su madre. Y mire cómo se va deteriorando la salud del pueblo.
Hermanos, no esperemos a que Dios se vaya a cansar y ya usted sea su propio enemigo. De tener un corazón tan duro y una cerviz tan dura. La cerviz es esta parte de acá de que es dura de servir, es decir, no se agacha, no se humilla, hasta el punto que ya no hay nada más que hacer allí, en esa casa, en ese lugar, en esa persona. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro proceder. Dice que en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y mire, lo que le parecía mejor era robarle la plata a la mamá, era abusar de otros hombres, era abusar de las mujeres, era una guerra entre ellos mismos, a matarse los unos a los otros. Comienza la guerra contra Benjamín y hubo una gran mortandad, y como el pueblo entre ellos mismos ya se comienzan a herir, a quitarse la vida. No dejemos que suceda esto. Recuerde que el apóstol Santiago tiene un pasaje bastante interesante en su capítulo número 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Santiago, capítulo número 1, versículo 12 en adelante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero llama la atención estos dos puntos: bienaventurado, dichoso, feliz el varón que soporta ¿qué? La tentación, que soporta esos ataques externos del enemigo, porque la tentación es externa, eso que el enemigo pone. Pero hay algo interesante, dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero ¿qué pasa, hermano, con la tentación, que es un ataque externo del enemigo? Son esos dardos de fuego del maligno. ¿Qué pasa con ello? Cuando alguno es tentado, viene el asunto allí: no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, mucha atención a esto, cada uno es tentado cuando ¿de qué? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, ¿qué da a luz? Da a luz la muerte. Entonces el diablo arroja esos ataques, esos dardos de fuego. Y cuando alguno cae en la tentación, que no puede soportar la tentación, sino que cae, es porque su corazón, en su corazón, o su corazón no ha sido completamente limpio. Recuerde que el apóstol dice que cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, así como Él es santo. Nos tenemos que purificar, porque el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo es esa aspiración de buena conciencia delante de Dios. Pero seguimos en este cuerpo carnal pecaminoso que sigue sintiendo deseos. Yo no he visto el primer bautizado en el nombre del Señor Jesucristo que ya no se sienta tentado por ninguna otra cosa más. No, seguimos viviendo en esta carne. Y esta carne es la que tira para el mal, es la que tira para las cosas materiales. Pero hermano, alimentemos más al Espíritu. Seamos llenos más de su Espíritu Santo, para que podamos someter la carne a las cosas del Espíritu y no lo contrario. Recuerde que el Pablo dice: y hallo esta ley. ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. O sea, el mal está allí. Estamos en la carne, pero de usted y de mí depende que la carne no gane esa batalla. Por eso dice que soporta la tentación.
cuando haya resistido la prueba. Y cuando alguno es tentado, entonces no le vaya a echar la culpa a Dios. Porque el que cae en tentación es porque, dice la palabra del Señor, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí está el punto, ahí está la clave del asunto. Si usted y yo no nos hemos limpiado, entonces cuando el enemigo lance sus ataques tentadores, entonces vamos a caer. Pero si usted y yo constantemente nos purificamos a través de la palabra, por eso es importante escudriñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es esa fuente de agua que salta para vida eterna, y el agua limpia, el agua purifica, el agua vivifica, el agua alimenta, el agua es vida. Entonces, tenemos que purificarnos para que cuando el enemigo lance esos dardos, entonces Pablo dice que vamos a tener ese escudo de la fe con el cual vamos a poder apagar esos dardos de fuego del maligno. Vamos a poder soportar la tentación. Pero ¿qué sucede con Israel? ¿Por qué se arrepentía y caía, se arrepentía y otra vez volvía a caer? Porque no se habían limpiado, no se habían purificado completamente. Imagínense que cuando Israel sale de Egipto, van camino a la tierra prometida y reniegan y seguían pensando en los alimentos, seguían pensando en la vivienda que tenían en Egipto, en sus sepulcros, aquellos ajos, aquellos puerros. Usted sabe que los puerros es como de la familia del cebollín. Imagínense, no se acordaban nada más y nada menos de eso, que cuando uno lo está picando le hace llorar a uno los ojos. Era que se acordaran hasta de cosas buenas. Pero mire, ¿qué sucedió entonces con Israel? Dijo un predicador: Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. ¿Cuántos han salido del mundo? Se han convertido al Señor, pero el mundo sigue en su corazón. Por eso cuando llega el ataque del enemigo, cae en tentación. Y ya comienza a tener un corazón tan duro que aún sabiendo que está viviendo mal y piensa que está agradando a Dios y los demás son los equivocados, pero yo soy el perfecto, cuando el más imperfecto es uno mismo. Por eso tenemos que autoevaluarnos y no caer en ese error que cayó Micaía. Por eso la palabra del Señor nos menciona en Deuteronomio capítulo número 6, de que esta palabra, estos mandamientos, estos estatutos y decretos que el Señor nos da es para enseñarlos, para guardarlos, para ponerlos por obra, y esto nos servirá para aprender a temer a Jehová nuestro Dios y enseñarlo, no solamente ponerlo por obra para nosotros mismos y aprenderlo para nosotros mismos, sino que hay que enseñarlo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, para que trascienda de generación a generación. Porque hay muchas personas que conocen y leen la palabra de Dios, pero no la ponen por obra. Yo me he quedado aterrado. Hubo un personaje aquí en Colombia que ya falleció, un personaje que fue muy malo, fue perverso, pasó el resto de su vida en la cárcel, y aún allá decía que escudriñaba la palabra de Dios y leía la Biblia todos los días, pero su corazón seguía malo, seguía con malas intenciones, con malos pensamientos. Nunca tomó la decisión, porque hay quienes leen la palabra pero no la guardan. Hay quienes leen la palabra, la guardan, se la memorizan, pero no la ponen por obra. Por eso la palabra del Señor es para escudriñarla, para guardarla y para ponerla por obra, para que no nos vaya a pasar como Micaía, que aunque tenía el conocimiento de la palabra de Dios, de la ley del Señor, del ritual del tabernáculo, con todo y eso, su procedencia, su proceder no fue el adecuado, no fue bajo el conducto regular de la ley del Señor, sino que consagró y puso ídolos en su casa. Por eso, mis hermanos, en esta mañana el Señor nos aconseja a serles fiel a Él, a que nos purifiquemos cada día,
a que saquemos esos terafines que aunque podemos aparentarle a los demás, pero al Señor no le aparentamos. Por eso Josué dice: ahora pues, quitad los dioses ajenos de delante de vosotros y servid al Señor en integridad, con integridad y en verdad. Mis amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos.